¿Te acuerdas cuando las transmisiones de los partidos de Boston Celtics mostraban una toma aérea de la cancha y al fondo un puente hermoso, alumbrado de cables? Y te mencionaba que averigüé que el autor de ese dueño, el diseñador y arquitecto de ese dueño, era latinoamericano y guatemalteco. Hoy es el día que conocemos a Miguel Rosales, que diseñó este puente, diseña muchos puentes también, y en este momento tiene su práctica basada en Boston, pero también con personas que lo ayudan por todo el mundo. Miguel, un gusto finalmente conocerlo. Usted es más o menos de mi edad. Usted estudió en la Universidad Francisco Marroquín, que es una prestigiosa universidad en Guatemala, y termina aquí en Boston, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, conocido como el MIT, o conocido como la Francisco Marroquín de Cambridge. Mi pregunta es, ¿cómo llega un guatemalteco de su país y de su universidad a una universidad como MIT para estudiar una maestría en estudios arquitectónicos? Bueno, yo siempre fui muy dedicado a mis estudios y cuando terminé de graduarme en la Universidad Francisco Marroquín tenía las calificaciones más altas. Entonces eso pues ayuda para poder aplicar a una universidad en los Estados Unidos. Pero hay que tener más, ¿no? Hay que tener algunas otras cosas. Y lo que yo tenía una pasión y un gran interés en moverme a los Estados Unidos y poder hacer unos trabajos que fueran de una envergadura más grande. Porque nunca estuve interesado en hacer casas y edificios pequeños, siempre quería hacer proyectos a una escala urbana. Y entonces pensé que aquí en Boston eso podía suceder. Y nunca tuve ninguna duda que iba a tener éxito en este lugar, porque yo pensé que en América siempre hay la oportunidad de, si usted tiene un mérito y un talento, siempre se puede salir adelante. Ahora, no es que usted tuviera una trayectoria enorme de diseño en Guatemala y ya te reconocían acá y el estadounidense te daba una comisión porque he visto tu trabajo. Estaba comenzando al ras. ¿Cómo termina usted haciendo puentes tan hermosos como este? Cuando yo llegué al proyecto de la arteria central, el Big Dig Project, había mucha controversia con este puente. Y era porque estaban haciendo un diseño que no era un diseño estético ni que tuviera ninguna relación con el río. Realmente era una carretera de muchos niveles y también con muchas columnas en el agua. Y hay que mencionar que el puente existente que conectaba la península de Boston con Charleston, que queda al otro lado, era un puente de ferrocarril, de hierro mohoso, una cosa horrible, funcional, que ya a los años 50 estaba prácticamente en desuso. Y el famoso Big Dig que usted menciona es un proyecto que me contaba, costó $15,000 millones. Para totalmente rehacer toda la parte de infraestructura, los túneles que van por debajo de Boston, las carreteras, los puentes. Y todo eso duró ¿cuánto? ¿20 años? Oh, casi más de 20 años, sí. Bueno, ¿y cómo llegó a los puentes? Bueno, cuando llegué al proyecto había mucha controversia con este diseño, ¿no? Y entonces lo que ha pasado es que las personas encargadas del proyecto, el secretario de Transporte, querían encontrar una solución porque la ciudad de Cambridge y algunas agencias de environmental habían hecho unas demandas y estaban tratando de parar el proyecto. Eso pasa mucho acá en Estados Unidos. Entonces se estaba explorando qué se pudiera hacer y por alguna razón yo decidí que tal vez era bueno hacer un puente de cables, que nunca se había hecho en Boston y que tampoco se había hecho en New England, ¿no? Era un puente que iba a ser completamente diferente. Yo creo que ayuda que yo no nací en Boston, entonces yo tenía una idea más flexible de cómo la ciudad se puede desenvolver y qué puede pasar en el futuro. Entonces no tenía ninguna preconcepción de qué puente se podría hacer. Y yo pensé, ¿por qué no hacer un puente que sea diferente, que sea nuevo y que haga como una entrada principal a la ciudad? Porque el puente viejo tenía 2 niveles y cuando uno entraba a la ciudad venía en el nivel de abajo. Entonces nunca tenía una apreciación de la ciudad y el contexto. Ahora cuando se cruza este puente, uno siente que ha llegado a un lugar especial, ¿no? Especialmente de noche, por las luces, por los cables. Y tuve la suerte que el secretario de Transporte decidió que yo debería trabajar en el proyecto. Tal vez porque fue mi idea inicial de hacerlo de cables y él pensó que tal vez eso iba a ayudar. Entonces tuvieron que pasar 7 años para terminar el diseño. Entonces fue muy difícil y una cosa que fue muy importante para hacer es convencer a las personas en Boston que este puente va a quedar bien y que va a ser atractivo y que tiene una relación histórica con algo de Boston. Entonces la parte de arriba de las torres
hice que se pareciera al Bunker Hill Monument que se ve en Charleston. Menciona Miguel Rosales la batalla de Bunker Hill. Esa es una loma que queda al otro costado de Boston, donde querían los colonos en el movimiento de independencia estadounidense, que en realidad eran los de Massachusetts, atrapar y cercar en la península de Boston a los ingleses. Trajeron 15,000 milicias, porque ni siquiera era un ejército. Y fue la primera batalla fuerte. Trajeron cañones desde el fuerte Ticonderoga en Nueva York. Perdieron la batalla, pero tuvieron más bajas los ingleses que los colonos. Y fue el primer momento, antes de la declaración de independencia, el año siguiente, el 1776, que los colonos se dieron cuenta, le podemos ganar a los ingleses. Por eso es que Bunker Hill es tan importante en la historia de Estados Unidos, y este puente esencialmente te conecta con Bunker Hill. El puente se llama Leonard Hakim Bunker Hill. Hakim era una persona que trabajaba en el gobierno y en la comunidad en Boston, y el Bunker Hill no hay más que hablar. Sí, entonces cuando se hizo eso, cuando la torre tuvo una relación visual con el Bunker Hill Monument, la gente empezó a aceptar más el puente y pensó que sería bueno tener un puente diferente. Ha sido una gran sorpresa para muchas personas en Boston cuando ya se terminó el puente, que inmediatamente se volvió un símbolo de la ciudad. No tuvo que pasar más que unos pocos años para que empezara a aparecer en camisetas, en pósters. Mucha gente adoptó la forma del puente como un símbolo de la ciudad, y hasta ahora ha seguido teniendo mucha popularidad. O sea, la punta de este puente es idéntica al obelisco que hay en el monumento de Bunker Hill. Los cables blancos, o sea, la estética de este puente, ¿cuál fue su contribución? ¿Cuál fue su sensación? Bueno, yo siempre quería los cables blancos porque me recuerdan a los veleros en el río, ¿no? Y hay muchos veleros que pasan cada verano debajo del puente, y yo pensé que eso había una relación visual entre el río, los veleros y los cables blancos. Los cables tienen una forma muy especial porque al medio del río los cables están anclados a los lados, pero en las partes que se conectan con el terreno, con la tierra, están al medio. Y entonces eso ha creado una forma visual que nunca se había hecho. Entonces, por ejemplo, los cables empiezan afuera y después siguen convirtiéndose todo para adentro y terminan con un solo cable que está al final. Es el único cable al final, y ese cable estaba bien cerca del puente existente. Creo que estaba a 2 pies. Wow. O sea, no había mucho espacio para hacer nada. Sí. Sí. Pero eso yo siempre pienso que si hay muchos obstáculos en un diseño de un puente, entonces usted puede hacer una creación nueva, porque tiene que resolver esos obstáculos. Y eso fue lo que pasó con este puente. Las vistas del puente se volvieron muy importantes, tanto en Boston como en Cambridge, porque en Cambridge también ha hecho muchos edificios que están viendo hacia el puente. Entonces el puente les ha dado más que la funcionalidad de cruzar, una idea de un Boston más moderno, más contemporáneo. Más cívico. Más cívico. Que hay que construir un puente, pues hagamos un puente que contribuya y alegre y entretenga y le guste a la gente y sea un atractivo. Sí, o sea, mucha gente cada vez que pasa el puente siempre me dice que hace que sus vidas estén mejor, ¿no? Que cuando vienen a Boston ven el puente tan hermoso, eso les ayuda con cualquier problema que tengan, ¿no? Porque si algo es icónico y un símbolo, eso significa que la mayoría de la gente lo encuentra atractivo, que hay algo ahí que aunque ellos no pueden explicar qué es, saben que los hacen sentir bien. Tengo una pregunta para ti. Yo sé que es muy gratificante que la gente se te acerque y te exprese esa sensación. Pero por fin, después de casi una década de construcción, o más en tu caso, planificación y construcción, el día que se inauguró, ¿cómo fue ese día para ti? Bueno, era un sueño hecho realidad, ¿no? Era un día, el puente no se había abierto y se pusieron todas las sillas y un escenario aquí. Y Bruce Springsteen cantó una canción, y es inolvidable, ¿no? Que se haya podido terminar ese puente y que yo haya podido hacer esa contribución. Y terminas en Rosales & Partners, tu oficina de arquitectura, y te has empezado a especializar en puentes. De hecho, hay otro puente en este momento en Boston que estás trabajando. Sí, yo solo trabajo en puentes, no hago nada más. Cuando yo terminé de trabajar en el puente Seikin, decidí que tal vez ese sería mi camino, y era algo que había mucha competencia, porque casi siempre muchos puentes están hechos por compañías de ingeniería
en el cual la estética no es lo más importante. El ingeniero manda, no el arquitecto. Sí, pero entonces yo traté de combinar las dos cosas, ¿no? Ingeniería y arquitectura. Entonces estudié varios cursos de ingeniería, después fui a Europa, gané varias becas para estudiar los puentes en Europa porque ellos tenían un nivel más alto que aquí en los Estados Unidos. Y todo eso ayudó, ¿no? Entonces desde que formé la oficina ha tenido mucho éxito. Ganamos un puente en Washington DC, después uno en Greenville en South Carolina y después han venido muchos puentes. El puente que está aquí al lado es el North Washington Street Bridge. Ese puente conecta el North End con Charlestown y es un puente que está en el delta del río y los dos puentes se ven juntos desde el puerto. Entonces lo que he hecho es que el diseño de este puente tenga una relación visual con este. ¿En qué sentido? Bueno, agarré las torres y les di la vuelta. Entonces los soportes de este puente tienen esta forma. Están abiertos en vez de cerrados. Sí, en vez de cerrados. Y es del mismo color. ¿Con cables? No es con cables, es un puente más bajo porque yo no quería que este compitiera con este. No, pero visualmente tienen una relación. Y también he puesto una estructura metálica que es como una celosía para dar sombra, para que la gente se pueda sentar al medio del puente y ver a este puente. Cívico. Porque no hay ningún lugar donde se pueda ver bien, uno se pueda sentar y ver el puente de lado. Entonces, ese puente se va a terminar ahora el próximo verano. Este puente ha costado más que este, porque el tiempo ha cambiado y son aproximadamente $200 millones. Pero yo estoy seguro que yo gané ese puente por este. No, o sea, la gente de la ciudad tenía confianza de que si yo he trabajado en este puente, pudiera ser un puente bueno ahí y poderlo relacionar visualmente. Por último, se gradúa de Francisco Marroquín, consigue esta fabulosa beca para estudiar en MIT. En ese momento pensaría una oportunidad para educarme, sin necesariamente un plan de lo que venía después. Cuando ahora ve hacia atrás el espejo retrovisor, ¿qué le parece ese momento que llega a Cambridge a estudiar? ¿Tenía alguna idea de que iba a terminar teniendo ese tipo de impacto, este tipo de carrera? No, claro que no. Nunca lo hubiera soñado. Yo pensaba que iba a tener supuestamente éxito en los Estados Unidos, pero no esta clase de éxito, ¿no? Yo creo que yo tuve mucha suerte y estuve en el lugar correcto en el tiempo que tenía que estar. Y también que yo no me doy por vencido fácilmente. O sea, siento que si vamos a hacer un puente, el objetivo de terminar el puente es muy importante y siempre hay muchos obstáculos, o sea, siempre hay problemas, pero si uno tiene the eye on the prize, si uno siempre está pensando en el objetivo futuro, en el objetivo final, nada te para. No, es difícil convencerme. Ya una vez hemos decidido que saber ese puente es difícil que no pase, ¿no? O sea, a veces los puentes no se han terminado por alguna razón política, o porque el gobernador se cambió, o porque no tienen suficiente dinero, pero lo que yo siempre he hecho es que si la comunidad y la ciudad y la gente encargada tienen la visión y la comparten conmigo, el puente se va a hacer. Solo tienen que conseguir el dinero, ¿no? Pero si estamos juntos, el puente se va a poder realizar. Así que nada, amiga y amigo latinoamericano o hispanohablante, donde quiera que estés, si eres joven y te interesa la arquitectura, lección número 1, capacítate. O sea, aprende los rudimentos del área en el cual te quieres dedicar. Número 2, esa palabra que empieza con N y termina con O, elimina del diccionario. No existe comparado con lo que quieres lograr. Y finalmente, cuando se te dé la oportunidad, agresivo y llévalo a las últimas consecuencias. Miguel Rosales, un placer de verdad, los felicito. Muchas gracias. Y a esperar a los próximos puentes que nos tiene. Todavía le queda un par de puentes importantes a Miguel, así que sigan su carrera y ya saben quién es el autor del puente que está al lado del TD Garden y que ustedes ven por televisión en cada partido de los Boston Celtics. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo?